Vamos a buscar las escrituras en Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 23. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 23. Y vamos a leerlo todos juntos. La palabra de nuestro Dios que dice así: Jesús sana a un muchacho lunático. Lean conmigo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana pido, mi Cristo, que ahora, Padre, la asignación que tú me has dado, mi Jesús, la palabra, mi Cristo, que tú me has puesto, mi Señor, en mi corazón, que mi Señor, que se ha añadido lo que tu Espíritu, Padre, quiera hablar, lo que tu Espíritu quiera impartir, mi Señor. Me pongo, mi Cristo, como tu instrumento, mi Jesús, para hablar palabras, mi Señor, tuya, mi Señor, porque es tu palabra la que sana, es tu palabra que restaura, es tu palabra, mi Señor, que reprende demonios, es tu palabra, mi Señor, la que, mi Señor, hace, Padre, que seamos afectados en nuestro espíritu y seamos cambiados, mi Jesús. Así pedimos que seamos receptivos a tu palabra en esta mañana, mi Cristo. Especial aquellos, mi Señor, que quizás, Padre, experiencia de la vida lo han hecho sentirse fracasados, fracasadas, que, mi Señor, quizás tan triste, quizás tan deprimido, quizás tan paralizado, mi Cristo, en el caminar, el llamamiento que tú has hecho en sus vidas. Que hoy, Padre, los Lázaros salgan de las tumbas, mi Cristo. Que hoy, mi Señor, se ha encendido, Padre, llamas que se han apagado, mi Cristo. Que hoy, mi Señor, se ha continuado el caminar, mi Señor, que tú has hecho y has llamado a nuestras vidas. Pedimos ahora tu bendición sobre tu palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Se pueden sentar en la presencia del Señor. En esta mañana quisiera compartir un tema que, como el creyente, la creyente, responde al fracaso. Quiero compartir de este tema en esta mañana porque primero, para poder orientarnos cuando en esta mañana me refiero como fracaso, una definición de fracaso es fallar en desempeñar un deber o acción esperada. Fracaso se puede definir de una forma breve de que uno tiene ciertas expectativas, que uno espera ciertos resultados y esas expectativas y esos resultados te fallan. Y en parte por la razón de que comparto este tema, y es porque en nuestro andar, en nuestra vida diaria, muchas veces vamos a experimentar fracaso en nuestra vida. Muchas veces, ¿por qué? Porque en el principio, cuando parte del castigo que Dios le impartió al hombre, le dijo que iban a sembrar semilla, pero te producirá espino y cardo. En otras palabras, que ibas a sembrar la semilla, pero lo que esperaba que saliera de esa semilla, que saliera quizás un árbol de mango, que saliera quizás un árbol de manzana, que saliera quizás un árbol de aguacate, que entonces no solamente quizás saliera el árbol, quizás no, pero que también iba a producir espinos y cardos, donde ibas a sembrar grama y lo que iba a surgir de ahí es grama y hierba mala. Entonces, y eso era parte y es parte de la experiencia nuestra en este lado del jardín del Edén, donde muchas veces vamos a experimentar fracaso, donde muchas veces lo que esperamos no es lo que recibimos, o por lo menos no en el tiempo que lo esperamos, donde muchas veces nos esforzamos y muchas veces no se recibe resultado, no se recibe muchas veces la acción que uno espera o el deber que uno espera, y es importante saber cómo uno va a responder a ella. Es importante cómo responde, especialmente cuando quizás uno se siente como un fracaso, quizás por las finanzas, quizás porque cuando las finanzas fracasan lo llamamos bancarrota, porque cuando quizás el negocio fracasa lo llamamos bancarrota, cuando el matrimonio fracasa lo llamamos divorcio. De cómo
uno, primero como creyente, debe responder a los fracasos muchas veces, los cuales experimentamos y son parte de nuestra vida. Vemos que es importante porque no quiere ser de que uno, por experimentar quizás recibir resultados que uno no esperaba, que entonces uno evade un posible fracaso. Y entonces uno, buscando evadir un posible fracaso, ya no intenta, ya se siente paralizado, ya se rehúsa uno a levantarse, se debilita, pierde muchas veces la determinación, muchas veces pierde el ánimo, muchas veces no busca la corrección de qué es lo que contribuyó quizás a que no recibí los resultados que yo esperaba, y uno comienza a, como decimos, a manos caídas, ya no intenta ya aplicar, donde quizás apliqué una vez y ya como no me lo aprobaron, no quizás me lo consideraron, pues no voy a aplicar más eso. Y más que el fracaso que hablo en esta mañana, es el espíritu de fracaso, de que se vaya a implantar un espíritu de fracaso que es diferente al fracaso. Y por eso que hablo en esta mañana al creyente, a la creyente, que experimente quizás fracasos en su vida, que no permita, como creyente ahora, que se implante un espíritu, como espíritu de fracaso no viene de parte de Jehová. El Espíritu Santo no es un espíritu de fracaso. Y entonces se implanta un espíritu de fracaso, lo cual ya no aplica más, lo cual ya quizás no termina la carrera, donde quizás estás en una dieta y quizás porque no rebajaste, porque voy a dejar la dieta, y uno comienza porque se cree que algo ha fracasado, donde quizás uno tuvo una relación previa y quizás fracasó, y quizás ahora tiene temor de entablar otra relación porque quizás me fracase, yo terminé otra relación porque quizás no me salga como yo espero, ejercer quizás llamados y ministerios, donde quizás esperaba que sucediera algo en el ministerio, esperaba que sucediera algo quizás en la finanza, esperaba que sucediera algo, tenía unos resultados y unas expectativas y no se dieron, y a consecuencia quizás el llamado, el ministerio, quizás ha sido enterrado. Esperar especialmente un régimen de ejercicio, donde quizás uno quiere ser quizás más ejercicio, más caminar, quizás otro tipo de ejercicio, y porque hubiera unos contratiempos, pues no te has vuelto a volver otra vez a intentarlo y establecerlo en tu vida, quizás por temor a fracasar. Hay gente que no comienza una dieta por temor a fracasar. Hay gente que no comienza un régimen de ejercicio por temor a fracasar. Hay gente que han dejado de aplicar por temor a fracasar. Y como me refiero en esta mañana, no es tanto el fracaso que uno espera, porque todos experimentamos fracaso. Es que no permita que un espíritu de fracaso vaya a tomar posesión de tu vida y que ese espíritu ahora te domine, y ese espíritu ahora te paralice, ese espíritu ahora te afecte, ese espíritu ahora te incapacite para continuar cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida. Sin conocer a Cristo experimentamos fracasos. Amén. Antes de conocer al Señor, muchos de nosotros experimentamos fracasos en diferentes áreas. Desde nuestra juventud, porque es parte, vuelvo y repito, es parte de nuestra vida. Experimentar fracaso, pero no es parte de nuestra vida. De un espíritu de fracaso se lo implanta en nuestra vida, y menos en la vida de un creyente. Así que sí, cuando no conocíamos a Cristo, experimentamos los fracasos. Y entonces, cuando uno ahora responde al llamamiento del Señor, ahora uno es hija de Dios, vemos que uno reacciona al fracaso diferente a cuando uno no conocía a Cristo. Quizás antes, cuando conocías a Cristo, algunos respondían de fracaso comiendo, otros respondieron al fracaso quizás cayendo en una depresión, otros que respondieron al fracaso quizás bebiendo, quizás utilizando alcohol, quizás usando drogas, quizás buscando entretenimiento, de diferentes maneras. Pero vemos que el creyente tiene una manera distinta y única a responder cuando experimenta los fracasos, tiene una manera, una perspectiva diferente cuando experimenta un fracaso, lo cual no permite que un espíritu de fracaso se implante dentro de nuestra vida. En otras palabras, que ahora en Cristo, aquellos que están en Cristo, ahora tú respondes diferente a cuando se experimenta un aparente fracaso, a cuando no tenías a Cristo en tu vida. Vemos que simplemente porque tengamos una relación con el Señor, no nos hace inmunes a que experimentemos fracasos en nuestras vidas. Lo vemos en varios ejemplos. En Lucas 9, del 1 al 5, cuando Jesucristo iba a enviar a sus discípulos, los preparó para el fracaso. Les dijo: mira, si entran en una ciudad y si no reciben la palabra, mira, te da autoridad para
echar fuera demonios, te dé autoridad para predicar mi palabra. Pero si no te reciben, que te sacuda los pies. No es que te sientes a llorar frente a la ciudad. No que sientes ahora a decir, Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma el coyote del diablo, que no escucharon, no quisieron escuchar tu palabra, sino que dice, sacúdate los pies y para adelante, tienes que seguir, y para adelante tienes que continuar predicando lo que yo te he dicho. Lo mismo si experimentas fracaso, pues lo experimenta, te levantas en el nombre de Cristo y para adelante para la gloria de Dios, y para adelante para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque es parte, porque Jesucristo fue rechazado también, y es parte cuando en ejercicio de un ministerio experimenta estos tipos de muchas veces de fracaso, porque la predicación fracasó porque no abrieron puertas. Vemos que es una medalla de honor, porque se lo hicieron a Cristo, lo están haciendo nosotros y estamos compartiendo los sufrimientos de nuestro Jesús. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, que cuando fue a predicar el evangelio la segunda vez, pasó por la Galacia, pasó por Bitinia, pasó por Asia, pasó por Misia, y todas las puertas se le cerraron. Dice que el Espíritu Santo le cerró todas las puertas. Intentó ir a Galacia y fracasó ahí porque el Espíritu no le permitió predicar el Evangelio. Pasó por Misia, pasó por todas estas ciudades hasta que llegó a Troas. Y en Troas recibió una visión de parte de Dios, del macedonio, que decía, vete, pasa por acá. Y entonces ahí comenzaron a abrirse las puertas. Tesalónica, Filipo, Corintio, Éfeso, toda esta ciudad. Y vemos que muchas veces Dios usa puertas cerradas para entonces dirigirnos hacia la posición donde entonces nos va a lanzar a un nivel diferente. Puertas cerradas, donde muchas veces se cierran las puertas, se sienten como un fracaso. Déjenme decirte, si el apóstol Pablo cuando fue el segundo viaje y se le cierra la puerta, dice, ay, yo no voy a predicar porque ahí no me quedo. Pues mira, me voy para la otra. No, yo no voy a predicar porque ahí no me quedo. Me voy para la otra. No, y lo mismo, si aplicaste para aquel banco, pues mira, ok, no hay problema, voy a aplicar para este. No, voy a aplicar para este. No, voy a aplicar para este. Aplicaste para este colegio, pues mira que me voy a seguir aplicando para este. Voy a seguir moviéndome hasta que Dios me abra la puerta donde Él quiere entonces producir su propósito en mi vida. Puertas cerradas, pero no se paralizó. Cuando Josué entraron a la tierra prometida y sufrieron su primera derrota, y en esa primera derrota, ¿por qué? Porque Dios le dijo, no tomen nada del pueblo lo cual ustedes están batallando. Y vemos que había una familia, especialmente Acán, que tomó el manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y a consecuencia de uno desobedecer a Dios, todos fracasaron en su batalla contra Har. Antes de Dios seguir, muchas veces vas a experimentar fracaso por las asociaciones en las que tú estás. Si estás asociado con un montón de gente que tiene espíritu de fracaso, créeme, va a afectar también tu victoria, va a afectar tu éxito. Así que tú tienes que ver con quién tú te estás asociando. ¿Con quién tú te asocias? ¿Con quién tú pasas tiempo? Había un anatema dentro del pueblo y el pueblo fracasó. Y entonces la reacción, que es la que me gusta de Josué, dice que se tiró al suelo, se postró delante de Jehová. Y Jehová le habló. Dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y así Dios le dice, quizás alguien aquí esta mañana, levántate, porque estás postrada así. Yo sé que estás sentada, yo sé que tienes las piernas cruzadas, yo sé que estás prestando atención, pero puede ser espiritualmente, tienes la cara contra el suelo. Y Dios te está diciendo en esta mañana, lo que la gente no ve, levántate porque te postras así sobre el suelo. Levántate porque tienes la cara contra el piso. Levántate, simplemente porque experimentaste un al revés. Simplemente porque fracasaste en una área, te vas a quedar al piso y te vas a quedar allí. Eso no es el Espíritu de Dios. Por eso dijo, levántate. Y no solamente levántate, porque el problema no eres tú. El problema no fue necesariamente, simplemente el problema fue las asociaciones. Porque ahora vas a hacer lo mismo otra vez. Te voy a enviar otra vez al mismo sitio. Pero esta vez no todo lo voy a enviar todos en obediencia. Porque ya no estás en asociación con los desobedientes. Cuando el pueblo estaba reconstruyendo el templo, en Ageo capítulo 1, donde el rey de Siria dio orden de Medo-Persa, dio orden a que fueran para atrás con el propósito de reconstruir el templo, no necesariamente de comenzar a construir comodidades personales, para construir el templo. Y entonces comenzaron a
experimentar fracasos. Dios, de que las profetas de Dios le decía, están sembrando mucho y están esperando mucho, pero están recogiendo poco. Están comiendo mucho, pero no se están saciando. Están bebiendo mucho, pero se están quedando con sed. Están fracasando sus intentos de calmar la sed. Donde están vistiéndose, buscando evadir el frío y todavía sienten frío. En otras palabras, todos sus intentos estaban fracasando. Donde reciben salario y es como si fuera un saco roto. Nada que hacían funcionaba. Todo aparentemente fracasaba a cierto nivel. Sembraban mucho, se ponían más ropa, comían mucho y se quedaban con hambre, se quedaban con sed. No había mucha cosecha. Hasta que vino el profeta y le dijo, por la razón que esto está pasando, no necesariamente para que lo sepa, esto no es casualidad, sino reveló la fuente, y es que poner las prioridades correctas, pon las prioridades de Dios antes de cualquier prioridad carnal. Y cuando ellos comenzaron y oyeron que esta es la fuente de fracaso, de que tengo a Dios segundo, de que tengo a Dios tercero, que tengo las cosas de Dios segundo y tercero y cuarto, ese es el problema. Corrigieron, pusieron a Dios primero y su situación fue transformada. Cambiaron su prioridad y cambiaron sus resultados. Si queremos que el fracaso ha sido experimentado dentro del pueblo de Dios. Por eso que el Señor le decía, buscar el reino de Dios en su justicia, y las demás cosas, la comida, la bebida, el salario, todas esas cosas, Dios las va a añadir. Dios te la va a añadir, pero tiene que poner a Dios primero. Tiene que poner las cosas de Dios primero. Y Dios se va a encargar de todas estas cosas que tienen que ser añadidas. Señor. Pero antes de continuar, necesito primero, de cierta forma, definir por qué a veces se sienten bien esos sentimientos de fracaso. Y muchas veces esos sentimientos de fracaso depende delante de quién o de qué aspiramos a presentarnos exitosos. Pues muchas veces nos sentimos fracasados, o por lo menos experimentamos un supuesto fracaso, porque depende de quién o delante de qué nosotros queremos y aspiramos presentarnos exitosos. Y lo voy a definir un poquito más. Ejemplo, el rico insensato. El rico insensato era todo un éxito delante de la gente. Imagínate que él iba a derribar su granero, hacer el granero más grande para meter más grano dentro de él. Era tremendo éxito delante de la gente, era tremendo éxito delante de la sociedad, pero era tremendo fracaso delante de la presencia de Dios. Que Dios dijo, esta noche vienen a pedir tu alma, y ahora ¿y qué pasará con lo que vas a dejar? ¿Qué tienes en el cielo? ¿Qué tienes delante del Dios vivo? Para entonces recibir la recompensa de los cielos. En otras palabras, era un éxito delante de la gente, delante del mundo, delante de sus parientes, sus familiares, pero delante de Dios era un fracaso. Fracasó en su alma, la cosa más importante. Igual que en la parábola del rico y Lázaro, donde el rico delante del mundo era totalmente exitoso, y quizás viendo una persona en el piso, viendo una persona con llagas, creían que Lázaro entonces era un fracaso en los ojos del mundo. Pero vemos delante de los ojos de Dios, el rico era un fracaso y Lázaro era un exitoso, porque al tiempo de morir, y la muerte es el gran diferenciador, al tiempo de morir vemos que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a un lugar de tormento y de sed y de aflicción. Si queremos que nuestro éxito, para definir fracaso, depende delante de quién yo estoy buscando presentarme exitoso. ¿Delante de qué? Porque si es la gente, si yo lo que estoy aspirando es que la familia tenga tremenda opinión de éxito de mí, o la gente en el trabajo opine éxito de mí, o la gente que ni conozco, porque muchas veces hay personas que no entienden esto, y muchas veces vienen a impresionar a la gente que ni conocen. Compran un carro para impresionar a gente que no conoce. Mira lo que yo estoy guiando. A gente que ni los conoce. Compran una casa para impresionar a gente que ni los conoce. Y vemos que cuando uno pone como prioridad, entonces cuando sucumbe. En esta semana hubo una noticia que murió otro artista famoso, porque supuestamente perdió salud, o supuestamente perdió propiedades, o supuestamente perdió otras pérdidas que quizás no sabemos, y se quitó la vida. Yo estaba hablando con mi hijo, le dice, por lo menos para el creyente eso es un problema, porque yo sé estar pegado y yo sé tener dinero, yo sé estar en
enfermo y yo sé lo que es tener salud. Yo sé lo que es tener nada y yo sé lo que es tener propiedades. Yo sé lo que es tener un carro que lo único que tiene es un motor que las puertas no le abren, que cuando llueve más adentro del carro que afuera, después de que el azul. Yo soy infeliz y que solamente guiaba más de, no pasaba de 50 millas y cuando subía la cuesta Calle subía a 10 millas por hora y cuando llovía en Calle llovía más adentro que lo que estaba lloviendo afuera, pero yo sé lo que es guiar con un carro embaratado y yo sé guiar con un carro bueno también. Por eso que el diablo no puede venir a decir, te voy a quitar el, quítamelo. Que lo puedes quitar todo lo que tú quieras, porque yo no estoy buscando ser exitoso ante los ojos de nadie, sino ser exitoso ante los ojos de Dios. Me lo puedes quitar. Me lo puedes quitar. Yo sé lo que es tener un carro que no le sube la ventana, que te dejaba a pie donde quiera. Yo te puedo dar un tour alrededor de la carretera número 2 y a la 3 completa y te voy a decir, mira, aquí me dejó el carro. Aquí me dejó el carro en esta luz. Aquí se quedó sin cloche. Aquí se quedó sin batería. Aquí se le salió un tanillo de carburador. Aquí se le vaciaron las 4 gomas. Las 4 en un solo viaje. Que nos metimos en el caserío de Guanamarcos, allí en Cataño. Y había una persona en el caserío con una gomera. Y nos vendió gomas ahí. Para porque yo sé lo que es. No le iba a contar con premios que yo sé. Como igual sea ahora tener un carro, quizás se me da una avería, entonces llamar a la AAA o alguien que venga a recogerla también, sin ningún problema. Eso es lo que el espíritu que Dios pone en sus discípulos, de ver las cosas que a veces fracasan de una perspectiva diferente. De una perspectiva diferente. Si queremos que los discípulos experimentan un fracaso, Jesús está arriba en el monte con 3 de sus discípulos y 9 se quedaron abajo. Y mientras ellos esperaban, un padre le trae su hijo a Jesús para que lo sanaran. Vinieron a buscar a Cristo y se encontraron con sus discípulos. Vinieron igual que en la situación de la iglesia, vienen buscando al Señor y lo que muchas veces te vas a encontrar con sus discípulos y sus discípulas. Aunque el Señor está presente como ha prometido, pero te vas a encontrar con sus discípulos y sus discípulas. Pero por lo menos tuvo la percepción de traer su hijo a Jesús. Hay personas que no tienen esa percepción. Hay personas que no le ven la importancia de traer sus hijos a Dios, de presentarse delante de Dios, de arrodillarse delante del Señor y presentar a sus hijos. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelven lunáticos. Entonces buscan de Cristo. Para algunos es muy tarde, no hay problema, pero otros que están criando, no espera que a tu hijo o tu hija se vuelva lunático y lunática, de que tenga tendencia a suicida, de que comience cada vez que ve agua, cada vez que ve fuego, como que se quiere lanzar a él buscando destruir su vida, de que tiene un impulso que lo lleva en dirección contraria. No tiene que esperar a que comience a manifestarse unas evidencias en su vida para traérselos a Cristo. Y como quiera Cristo te lo va a aceptar. Lo vemos aquí. Porque seguimos un Dios de misericordia, de que quizás fuiste indiferente en traer a tus hijos al Señor y ahora tienen 13, 14 y 15 años cuando comienza a salir lo que se ha sembrado y ahora te das cuenta que lo que tengo en casa es un lunático, lo que tengo una lunática donde la traen las cosas que hacen daño, la traen las cosas que no se salta para las cosas buenas, pero cuando ve algo, agua y fuego, se mete en esas cosas que le hacen daño. No tiene que esperar. Pero si ves, ya que estamos en este tema, pero si ves que hay evidencia de tus hijos o de tus hijas, que aunque no lo hayas traído, que hay evidencia de tus hijos y tus hijas, de que hay algo que lo estás dirigiendo hacia donde Dios no quiere, es necesario que tú lo traigas. Si tú comienzas a ver a tu hijo y tu hija que le gusta tomarse las cosas de las tiendas sin pagarlas, o tomar el juguete y meterse en los bolsillos, o tú ves que comienza a golpear a los demás, o a ser abusadora con los demás, cuando tú comienzas a ver unos rasgos, no es para que te rías y le hagas gracia, no es para que necesariamente te entretenga, es para que lo traiga al Señor, porque si no lo trae al Señor, entonces cuando comienza a manifestarse de verdad, entonces en vez de risa te va a sacar lágrimas. Pero qué bueno que Cristo, aunque haya desaprendido traerlo, Él lo acepta. Él lo acepta. Pero nosotros que estamos aquí, no seamos indiferentes o menospreciemos el valor de traer a nuestros hijos a Jesús. De traer a nuestros hijos a Jesús. De que Jesús los toque
de que Jesús le enseñe, que Jesús le ministre. Y los 9 discípulos fracasaron en poder echar fuera este demonio que este niño tenía. El fracaso, y vemos que la reacción de ellos es muy diferente quizás a otras personas. Porque, repito, el creyente responde al fracaso diferente al no creyente. Entonces, porque ellos estaban familiarizados con fracaso, con alguno de ellos. Porque acuérdense, Dios llamó a pescadores. Cuando Jesucristo fue a predicar a la ribera una vez, ¿qué hacían los pescadores? Nada, porque no habían pescado nada. Fracasaron esa noche su pesca, y no fue la primera vez. Lo más seguro han fracasado un montón de veces en la pesca, pero como estaban familiarizados de cómo manejar, bueno, quizás mañana un día mejor, quizás mañana pescamos en otro lado y seguimos esforzándonos. Ellos ya estaban acondicionados a cómo reaccionar al fracaso. Entonces, cuando Dios lo llama, experimenta un fracaso en el ministerio. Y no hay cosa que pueda afectar a una persona que en lo secular se siente como un fracaso y en lo ministerial se siente como un fracaso. En lo secular como pescador y en lo ministerial como un apóstol, como un discípulo de Jesús. Las dos cosas vienen de los dos lados. Y no sabemos de los hijos, porque si los hijos también, entonces por ese lado también quizás ataca y viene y trata de implantarse ese espíritu de fracaso en la vida de ellos. Muchas veces lo que antes te funcionaba, quizás en las cosas del mundo, quizás ahora como servidor, como sierva del Señor, quizás no te vaya a funcionar. Y hay razones por qué quizás no te va a funcionar. Para ellos yo tenía una razón por qué no les funcionó, pero muchas veces quizás fracasamos en nuestro intento porque quizás no es el plan de Dios en ese momento, porque es la voluntad de Dios que se ha hecho y no es nuestro, y quizás no es el plan de Dios en ese momento. Quizás estamos fuera del momento de Dios, quizás intentaste algo fuera del propósito de Dios. Cuando una mujer está embarazada, aquellas que están tan embarazadas, digo aquellas porque de aquellos no pueden estar embarazados, aquellas mujeres que están embarazadas, durante su parto le ponen un sensor que no solamente escucha los sonidos de los latidos del corazón, le ponen un sensor para medir las contracciones. Y por la razón de que, porque tú no tienes que poner un sensor para medir las contracciones, me está bien, no, pero, o sea, no necesito un sensor para decirme eso, pero hay un propósito con eso. ¿Por qué? Porque una vez que entonces comienzan las contracciones a venir y se ve el aumento y se ve el aumento, entonces ahí comienza la enfermera o la comadrona o la que esté ayudando, comienza a decir, ahora puja, porque ahora que está subiendo la contracción a su nivel máximo, allí que entonces tiene máxima efectividad a tú comenzar a pujar, a tú comenzar a parir lo que has estado empujando por 9 meses. ¿Por qué? Porque si no hay contracción y tú comienzas a pujar, estás perdiendo el tiempo, estás fracasando. Sé que quieres sacar el muchacho y muchacha allá dentro de ti, estás fracasando. Por eso tienes que esperar el momento de la contracción para entonces pujar. Y muchas veces fracasamos porque estamos pujando en el momento equivocado. Y tenemos que saber reconocer los tiempos. Y cuando son los tiempos, entonces comenzar a pujar. Ahora hay que fajarse, porque ahora que está la contracción. Muchas veces se experimenta porque no es el plan de Dios, porque no está en el tiempo de Dios, no está en la temporada de Dios. Quizás muchas veces, por la razón que fracasa, porque quizás estás tratando de emplear métodos paganos, brujería. No da tiempo. Compartir todo, quizás prácticas de brujo que se cuelan muchas veces dentro de las iglesias, brujerías, métodos paganos, modos de ser, sistemas paganos, donde se busca sintetizar dentro de la iglesia y combinar el fuego extraño con el fuego que Dios demanda. Y muchas veces por eso que fracasa, porque Dios te ama tanto que cuando te ve copiándote de un brujo, cuando te ve comprándote de una bruja, de una hechicera, él dice, esto no va a prosperar porque esto es un fuego extraño. Y por eso muchas veces, porque uno trata de copiarse, uno trata de traer lo del mundo, uno trata de traer sus experiencias pasadas en el mundo y tratar de entonces introducirlas a la iglesia, y por eso que fracasa, porque a Dios no se le ofrende un fuego extraño,
sino el fuego que Dios demanda, el fuego del altar, las brasas del altar era que se usaban para encender el incienso dentro del tabernáculo. No se podía traer ningún fuego de cualquier otro lado, era el fuego que Dios demanda. Y cuando uno trata de copiarse, ahí es que comienza a expresarse el desagrado de Dios por medio del fracaso. Y porque Dios te ama, que no vaya a ser que utilizando métodos paganos, métodos de brujos, métodos de hechiceros, vaya a prosperar. Y entonces comience a creer que así que Dios espera que tú le adores, que así Dios espera que tú desempeñes, y comience a seguir un camino que no es de Dios. Muchas veces se fracasa porque son expectativas mal formadas, una mala interpretación, donde interpretaste una situación, donde interpretaste quizás una escritura y fue mal interpretada, y a consecuencia formaste unas expectativas que no eran del Señor. Y entonces formar una expectativa que no es del Señor, entonces experimenta el fracaso y entonces cree que Dios es el que falla. Dios no falla, el que fallamos somos nosotros, nuestra interpretación del tiempo de Dios, del propósito y el plan de Dios. Muchas veces una mala interpretación, muchas veces una profecía carnal. Tú sabes que uno le puede ser una profecía carnal y una profecía espiritual. La espiritual viene del Señor, la carnal viene del corazón del hombre. Y casi siempre, como he mencionado aquí, lo que tiene, por lo menos bíblicamente, una cosa que tiene una falsa profecía, es decirte que está en paz cuando lo que hay en guerra. Es decir, que vas a estar bien cuando Dios dice que vas a estar mal. Y tratar de hablar cosas lindas. Y puede ser que alguien te habló algo lindo de parte supuestamente de Dios. O alguien te dio una palabra supuestamente de Dios. O alguien te dio, porque siempre son palabras lindas. Porque cuando el Señor me reprende, eso es de Dios. Si me reprende, eso es de Dios. Pero cuando habla cosas lindas, eso es de Dios también, pero vamos a escudriñarlo un poquito más. Porque yo sé que las falsas profecías bíblicamente siempre fueron cosas lindas, cosas suaves, cosas que acomodaban el corazón y pueden venir de parte de Dios. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay personas que pueden venir a tu vida y te van a profetizar en la chuleta. En la pura chuleta, simplemente porque te conocen o te desean bien y te dicen que así dice el Señor que va a beber esto y lo otro, y entonces como está mal interpretada, entonces no sucede, experimenta el fracaso y uno cree que es Dios que hizo el fracaso y que Dios nunca prometió eso. Dios nunca lo prometió. Deseos carnales. Muchas veces proyectamos nuestros deseos a Dios. Y entonces proyectamos nuestros deseos a Dios y creemos que Dios lo va a hacer porque nosotros proyectamos sobre Dios. Y al proyectarlo sobre Dios, entonces no sucede. Y entonces experimentamos fracaso. Vemos que Dios fracasó y Dios no fracasó. Muchas veces experimentamos fracaso para humillarnos. Cuando uno primero vive una vida cristiana o ejerce un ministerio cristiano, uno no está con que dice al garete. Uno está agarrado del Señor. Tú no puedes estar reprendiendo un demonio si está agarrado del Señor. Usted no puede visitar un hospital si está agarrado. Usted no puede hacer nada si no está en comunión con el Señor. Y el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Y muchos quizás por el momento, por los quehaceres del día, entonces entran en una situación sin estar en comunión. Y Dios permite entonces un fracaso para entonces despertar y humillarme, decir, Señor, perdóname, entré a la situación, lo manejé, tomé la decisión, sin primeramente, Señor, tomarte en cuenta, sino que lo hice por mi propia voluntad. Y ahora entiendo, mi Señor, por qué experimenté el fracaso, porque lo que hice, lo hice sin ti. Lo que decidí, lo decidí sin ti. Pero ahora entiendo, mi Jesús. No entiendo. No hay nada que nos traiga a las rodillas del Señor a un creyente como experimentar un fracaso público. Una cosa es que tú fracases en la privacidad de tu casa. Y otra cosa, estás en el campo, delante de los ojos de los escribas y los fariseos que ya están esperando que fracase, están deseando que fracase. Tú sabes que hay gente que desea que tú fracases como creyente para solamente decir, tú ves, te lo dije que no ibas a llegar, tú ves, te lo dije que ibas a caer, tú ves que te lo dije que ibas a ser la misma persona. Hay gente deseando que tú fracases para entonces señalarte. Mientras estaba echando fuera demonios, mientras estaba aplicando la palabra, no, pero ahora están buscando y esperando que tú fracases.
que Dios bregue con ellos. Hay gente que espera que iglesias que fracasen. Yes. Sí, Señor. Hay gente que espera que iglesias fracasen para llevarse a los miembros. Yes. Sí. Está esperando que iglesia se fracase a ver si recoge todos los miembros y se los trae. Como si cambiando un pez de una pecera a otra hay incremento en los cielos. Pero los hay así, o sea, de que los desarrolles pero vemos que cuando uno fracasa, lo que más contribuye a la decepción es el pensar de que la gente, como es público, como aquí fue público, es pensar que la gente piensa que yo no traté. Y eso es lo que más, de las experiencias de la vida, me acuerdo, en mi estudio, yo saqué una F en la universidad. Una F, después la clase de la peli saqué A, pero con ese maestro. Y yo me mataba. Yo solo decía, bueno, saqué F, pero no vayas a pensar que yo no traté, porque mira, traté. Fui a tutoría, compartía los estudios con los demás, hacía problemas, hacía de todo y esa es la peor F porque estudié hasta el más no poder y por más que estudié saqué F. Pero lo que más quizá me afectaba era pensar que la gente, o sea, hay gente, obviamente hay gente que saca F y no hace nada, se pasa jugando PlayStation, Xbox, pues, porque siembra cosecha, pero yo estaba sembrando. Que viendo esa F de pensar que yo no estaba tratando. Como hay personas que quizás experimentan un fallo en su relación y quizás un divorcio, y lo que añade el dolor es pensarle que la gente no piensa que yo no traté de salvar mi matrimonio, de que yo no hice todo lo posible, aún en medio de infidelidad, de yo tratar de restaurar mi matrimonio, que la gente piensa que no estoy tratando, de que quizás, créeme, he tratado de perder peso, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, y aunque no haya evidencia, créeme que estoy tratando, he tratado y seguiré tratando. Amén. Seguiré tratando, pero no es que estoy dando de que porque estoy en 280 o 285, no sé cuánto estoy ahora, de que no estoy tratando. No hay peor de que cuando quizás ven uno, quizás de sobrepeso, y se cree que uno no está tratando, o quizás no sabe que lo que hago es desayunar es por soda por la mañana, es por soda por la tarde, es por soda por la noche, y lo que tengo es un problema de tiroides que no me permite rebajar. De una persona desempleada, buscando trabajo. Y lo peor que vienen los pensamientos de uno cuando uno está desempleado buscando trabajo es que tras que eso uno piense que la gente cree que no estoy tratando, de que no estoy yendo a llenar las aplicaciones, de que no estoy yendo a someter los resúmenes, de que no traté. Ellos trataron, los discípulos trataron. Ellos trataron, el padre le trajo al hijo, ellos trataron de echarlo fuera, igual que lo echaron fuera el tiempo antes, cuando Dios los envió a predicar el evangelio, echar fuera demonios, a predicar la palabra, y vemos que ellos trataron, pero fracasaron, no pudieron sanarlo. El no sanarlo fue la frente de fracaso. El no poder sanarlo los hizo sentirse como un fracaso. Quizás para ellos el no poder sanarlo les hizo sentirse como un fracaso, pero para otros quizás es que el ministerio quizás no crece. Porque quizás hay otro que se siente como un fracaso porque el ministerio no crece. Hay razones de examinar por qué no crece y buscar, como vamos a ver aquí, buscar de la presencia de Dios. Dios, ¿por qué no pude sacarlo? Dios, ¿por qué no está creciendo? Y Dios nos contesta. Pero el crecimiento, vuelvo y repito, el crecimiento de Dios no necesariamente va a la par con el crecimiento numérico. Lo importante es que haya fruto, gente que está creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual toma tiempo. Porque tú siembras la semilla de mostaza hoy, mañana no va a haber un árbol. Y sucede pocas veces porque lo he visto. Donde ministerios han sido abiertos en menos de un año. Quizás tienen 10,000 o 3,000 o 4,000 personas. Esa es la excepción, no la regla. Es un propósito especial, eso no sucede normalmente. Y aparte de eso, cuando Dios impactó al mundo, no lo impactó con una mega iglesia,
Lo impactó con 12 discípulos que salieron a la calle a predicar la palabra, a moverse del Espíritu. Eso fue lo que revolcó al mundo. Sí, Señor, aleluya. Muchas veces uno se siente como un fracaso por las críticas y las manipulaciones del cónyuge, del esposo, de la esposa. Tú sabes que a veces el esposo o la esposa pueden hacer sentirse uno como un fracaso. Esposo y esposa miran para acá, miren para el lado, y me dice, ahí, yo sé que el Señor iba a hablar, está hablando ahora. Ahora sí el Señor me está hablando. Donde quizás él tiene un part-time, vamos a un ejemplo hermano, porque este es más peor. Él tiene un part-time, ella tiene un full-time. Y por encima del full-time que ella tiene, el marido espera que ella cocine, el marido espera que haga los problemas con los niños, el marido espera que limpie la casa, y el marido espera que haga la compra. Entonces ella está trabajando como una yegua y se siente fracasada porque el marido con sus manipulaciones, porque son manipulaciones críticas, le está diciendo, una buena esposa no solamente tiene, porque así es, una buena esposa, es más, si fuera una mujer cristiana, si fuera una mujer que edifica su casa, pues entonces mira, trabaja las 8 horas, las 10 horas, hace las asignaciones, me cocina, lleva a los nenes cuando están enfermos, hace la compra, así que, ¿por qué tú no eres así? Entonces se pone peor, no sé por qué, se pone peor porque por otro lado lo recibe de parte de él y por otro lado la familia, mira, porque tú estás casado con ese vago, te estás sacando la vida y entonces ahora allá, a gente de allá. Entonces lo está recibiendo de los dos lados, de parte de él pues, se siente frustrada y fracasada y la parte de la familia, la mamá te lo dije que no te casaras con ese vago, te lo dije que no era para ti, te lo dije que se iba a recostar de ti. Comienza entonces uno, wow, el marido en este caso se siente como un fracaso y la familia, mami y papi me siente como un fracaso también, así que es un doble team. Los hijos, muchas veces los hijos, ay Dios mío, muchas veces los hijos hacen sentir a uno como si uno fuera un fracaso. Eso es así. Señor, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? Los crié, los traje a la iglesia, te los traje, le di testimonio en casa, le di testimonio fuera, les hablé palabras, fui de buen testimonio. Y Señor, ¿de dónde sacó este lunático? ¿Dónde salió esta lunática? Siga arrodillándote y trayéndolo al Señor. Siga arrodillándote. Porque en Ezequiel Dios le dijo al pueblo, de padres buenos pueden salir hijos malos. Y de padres malos pueden salir hijos buenos. Cada uno tiene que responder delante de Dios por sus elecciones y por sus acciones. Que no tiene por qué por sentirte culpable por la conducta y las elecciones que ellos hacen. Lo único que quizás te puede sentir culpable es quizás no haber quizás en una área que Dios te dijo haz esto y te rehusaste y ahora ves las consecuencias. Necesita a Dios que te ayude a como ahora en esta etapa influenciarla para el Señor. Padres, me digo, muchas veces los hijos pueden hacer sentir los padres como unos fracasados, como también los padres pueden hacer sentir los hijos como unos fracasados también, con los comentarios, con las críticas, especialmente no sé por qué no voy a decir, especialmente ejemplo, que hace una asignación y sabe mandar todo el que es bruto como tu padre. El padre no está, pero tú dirías, eso no es estar la labio de una mujer de Dios o el labio de un hombre de Dios. Tú vas a ser como tu mamá, que se iba con cualquiera, que veía con cualquiera, nunca se era para parir muchachos, ¿verdad? Y comienza, y muchas veces los padres, si no tenemos cuidado, lo que hemos sido expuestos a comentarios como ese. Tú no sirves, tú no tienes esto, tú no tienes altura, tú no tienes bajura, tú no tienes color, tú no tienes pelo, tú no tienes algo. Y no tenemos cuidado y si no permitimos que Dios nos influencie, nos vamos a encontrar haciendo con nuestros hijos lo que nos hicieron a nosotros. Igual que nos hicieron hacer sentirnos fracasados nosotros, los vamos a hacer sentir a ellos fracasados también. Así que tenga cuidado cómo usted le habla, cómo usted corrige, cómo usted disciplina.
cómo usted dirija, cómo usted encomienda a sus hijos aún en medio de sus errores. Tiene que encomendarlo. Yo siempre he repetido ahí, tiene que encomendarlo. Decirle, mire, vete a cocinar, vete a lavar ropa. Ay, no te lavar ropa, sí, pero si algún día tú quieras vivir solo, tú necesitas lavar ropa, ya te estás encomendándolo, ¿verdad? A menos que tú quieras mandulete contigo toda tu vida. Si tú quieres mandulete contigo toda tu vida, dale cocina, haz limpia, lávale la ropa interior, hazle todas las cosas. Pero si tú quieres cumplir con el propósito de Dios, de prepararlo para que Dios lo use y que puedan entonces ejercerse en la sociedad, entonces tú dices, mira, no tienes que lavar ropa, porque cuando tú estés solo un día, cuando tengas tu apartamento, tienes que lavar ropa, tienes que cocinar el pollito. ¿Por qué? Porque un día cuando estés solo, tú vas a tener que cocinar. Hey, estás en casa, mira, ponme a hacer un arroz. ¿Pero por qué? Porque un día cuando tú estés solo, tú vas a cocinar un arroz. Ay, no, pero igualmente estamos proyectando para cuando estire sus alas y huele, porque no estamos proyectando y preparándolo para que se quede en el nido. Oh, han ido al mundo, no sé cocinar, no sé lavar, no sé hacer nada, no sé limpiar, no sé nada. No, usted lo está preparando para que un día pueda entonces echar huevo como usted y yo lo echamos. Sí, Señor. Amén. Así que el Señor baja a los padres y baja a los discípulos. Qué bueno que el Señor sabe. Qué bueno que el Señor sabe. Está viendo el Padre frustrado, buscando la sanidad de él y sus discípulos no pudieron. Están los discípulos frustrados, pudieron echar demonios, fuera echado demonios antes, ahora no han podido. Y qué bueno que el Señor sabe cuándo bajar. Qué bueno que el Señor, estando en su glorificación, estando en su gloria allá arriba en el monte, estando en su glorificación con Moisés y con Elías y con los 3 discípulos, qué bueno que Dios a veces desciende donde estamos nosotros. Qué bueno que Dios desciende cuando estoy en el hospital. Qué bueno que Dios desciende cuando estoy en el problema. Qué bueno que Dios desciende cuando estoy en el trabajo. Qué bueno que desciende cuando a las 3 de la mañana se me varía el carro. Que Dios sabe estar en su gloria y Dios sabe también descender en la tierra a sus discípulos. Oh, qué bueno que desciende. En medio del fracaso, la frustración que desciende, en medio del deseo de sanidad que desciende, en medio de la decepción que desciende. Dios sabe cómo nos encontramos muchas veces con las experiencias de la vida. Él ve tus éxitos, pero también ve tu fracaso. Y en medio de tu fracaso tú puedes esperar que Dios descienda a tu lado para hacerte volver a levantar. Cuando leemos la lectura de oración, Él dice que lo sacó del lodo cenagoso y puso sus pies. Dios hace y todavía lo hace con sus discípulos. Él desciende con su brazo a levantarte. Y por eso que el creyente reacciona diferente. Porque los discípulos van a fallar, pero Cristo no. Por favor, no confundan los discípulos con el Señor. Porque los discípulos y las discípulas tienen y tenemos fallas y tenemos errores. Y caemos, tenemos tentaciones, pero nunca confunda a Cristo con los discípulos. Que aunque los discípulos fallen, Cristo no te va a fallar. Cristo no te va a fallar. Y por eso que el Señor le dice, tráemelo acá ese niño. Y dice, lo sanó en ese momento. Por eso que aunque usted vea que aunque tu hijo tenga 40 años o tenga 4 años, tráeselo al Señor. Tráeselo de rodillas, tráeselo ahora. Es mejor que lo traiga ahora de rodillas, que entonces tenga que venir arrodillado con algo peor cuando tenga 18 años. Mejor tráelo ahora. Mejor tráelo ahora. Si tiene un hijo, una hija que está inclinado hacia las cosas que le hacen daño, que está inclinado hacia el agua, que está inclinado hacia el fuego, y cada vez que ve fuego y agua, como que cae, como se va detrás de ella. Igual que cada vez una botella, se va detrás de ella. Cada vez que ve una droga, se va detrás de ella, lo que hace daño. Cada vez que hay una perversidad, se va detrás de ella. Y Jesucristo te dice que se lo traigas. Tráeselo. Dice, tráemelo acá. Tráeme que ese muchacho. Tráemelo acá con su problema. Tráemelo acá con su deficiencia. Tráemelo acá con sus impulsos erróneos. Tráemelo acá con tal y como está. Tal y como está, tráemelo. Y dice que lo echó fuera en ese mismo instante. Y reprendió a la gente. Reprendió a la gente. Y en cierta forma reprendió a los discípulos. Y por la razón le dice, llamó a la gente incrédula y perversa. ¿Sabe que Cristo no puede hacer muchos milagros entre la gente que reinaba la incredulidad? Si hay incredulidad entre la gente
el Señor no va a hacer muchos milagros, casi ninguno. Igual que condenó a Corazín, a Betsaida y a las otras ciudades que estaban cerca de Nazaret, los condenó. ¿Por qué? Por su incredulidad, que teniendo al Mesías entre medio de ellos, ese es Josué, el hijo del carpintero, ese es el nene de José. Y nunca pudieron ver el llamamiento y quién era verdaderamente el que estaba entre medio de ellos. Y muchas veces donde reina con un ambiente de incredulidad, hace bien difícil de que los milagros del Señor se puedan manifestar. Tiene que haber un ambiente de espera. Por eso que cuando nos reunimos, sean los lunes, los martes, los domingos, cualquier otro día, hay que preparar el ambiente. Hay que preparar, Señor, sí, ven mi Cristo. Aquí te creemos, mi Jesús. Aquí, mi Señor, creemos que tú vas a hacer milagros. Aquí creemos, Padre, que vas a estar entre medio de nosotros, que me vas a hablar, que vas a ministrar. Mi Señor, estoy aquí y estoy en expectativa, mi Señor, lo que vas a hacer en esta reunión que nos hemos reunido y congregado para estar y glorificar en tu nombre, mi Señor. Hay que preparar el ambiente. Y eso contribuyó a que los discípulos no pudieran echar fuera al niño por el ambiente. Gente perversa, que no creía. Como te dije, estaba un ambiente donde había escribas y fariseos, y mientras ellos estaban ministrando para liberarlo de las influencias del enemigo, había otros que no creían en nada y lo que estaban buscando era que fracasara. El ambiente, muchas veces el ambiente es por la razón de por cual Dios no se glorifica como Dios desea glorificarse, porque hay un ambiente de incredulidad, hay un ambiente de poca fe, y por eso que muchas veces como discípulo para Dios no, porque Dios lo puede hacer por encima de la incredulidad, pero como decidió en Corazín y en Betsaida, esa ciudad decidió que no. Porque él decidió el ambiente y dijo, mira, te vas ahora mismo. Porque con su palabra nada más dijo, mira, vete. Y se tuvo que ir. Lo que los discípulos no pidieron durante el tiempo que estuvo arriba en el monte, no solamente reprendió con su palabra. Solamente dijo su palabra y el demonio que estaba dentro fue echado fuera. Solamente con su, igual que la misma palabra que creó el cielo y la tierra, es la misma palabra que hizo salir ese demonio del muchacho. Y tú tienes que entender, viendo esto, que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Que la misma autoridad, y ahí vamos a entrar a los discípulos, esa misma autoridad que el Señor reveló, Dios se lo ha dado a la iglesia, a su iglesia. Dios le ha dado diferentes miembros, como decían los muchachos. Unos son martillos que martillan a uno más profundo dentro de los caminos del Señor. Otros pues, están medio flojos, aprietan las tuercas. Otros levantan, otros restauran. Que Dios le ha dado a diferentes personas ese poder para ministrar y para vencer al enemigo en nuestras vidas. Te ha dado poder. Algo está levantando tu muchacho a las 3 de la mañana. Dios te ha dado poder de reprender lo que esté levantando y dándole que salida. Igual que Jesús reprendió a lo que le estaba haciendo una pesadilla en la vida de este muchacho, Dios te ha dado autoridad para que lo veas. Es que si crees, esto es para los que creen, amén. Porque si no lo crees, te metes allá adentro y le va a salir una pena como los hijos de Seba. Es que para los que creen. Y Señor, tú me has dado, tú has declarado esta autoridad sobre mi vida. Tú lo has revelado, lo has dicho, lo has confirmado en tu papel, en tus palabras. Así que si está en papel, significa que verdaderamente lo intencionas. Y entrar ahí, orar y reprender y echar fuera de tu casa todo lo que no pertenece. Porque Dios te ha dado su autoridad. Terminamos entonces cómo maneja el fracaso como creyentes. ¿Cómo lo manejamos? Hemos hablado un poquito sobre ello, Señor, en nuestras vidas, pero tienen que entender que no se termina hasta que Dios diga se terminó. Amén. Si intentaste algo y no salió el resultado que esperabas, hasta que Dios diga que no, vuelve a intentar de nuevo. Y hasta que Dios diga no, vuelve a intentar de nuevo. Hasta que Dios no, vuelve a intentar de nuevo. ¿Tú sabes por qué se llama WD-40? WD-40, ¿tú sabes por qué se llama WD-40? Se llama, ¿por qué? Es el WD significa Water Displacement. Water Displacement. Desplazamiento de agua. Prueba número 40. Así que fracasó 39 veces. WD1, WD2, siguió test número 1, 2, 3, 4, 5, hasta que dio la prueba número 40. Y cuando dio la 40, ahí fue que dio el resultado. Pero si se hubiera rajado cuando en la primera prueba, esto
no va a salir, pues entonces nunca hubiera descubierto que sí hay un WD-40. Y así en nuestra vida no se termina hasta que Dios dice se terminó. Hasta que Dios dice se terminó. Entonces así que busque la voz de Dios. Porque los discípulos entonces le preguntaron a Jesús ¿por qué no pudimos? Si hay algo que te hace sentir fracasada, ve a Jesús. ¿Qué te va a decir una persona en esta tierra? No te va a poder decir nada, menos que venga de parte del Señor. Ve al Señor. Si algo no te salió bien, si la clase no te salió bien, como he dicho ahorita en las notas, si saqué una vez, Señor, pero ¿qué pasó? Si tú me estás viendo, acostándote a las 2 de la mañana haciendo problemas y sacando F en esta clase, esto no lo entiendo. Pero Dios tiene propósito. ¿Por qué? Porque por medio de los fracasos se desarrolla lo que se llama perseverancia. Perseverancia. Si vas a seguir, si vas a continuar. Si vas a seguir. Yo me acuerdo una vez, un amigo mío, el hijo, estaba estudiando en la Universidad de Florida. Y era un muchacho brillante, nunca había sacado menos de A y B. B para él era un fracaso. Estás hablando de una persona que en vez de graduarme con magna cum laude, me gradué con magna con suma dificultad, pero me gradué. Entonces, el muchacho me dice, mira Ramón, si puedo hablar con él porque sacó C en una clase, C. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué C? ¿Ya sé? Ok, porque estaba bien frustrado, siempre saca baja. Muchacho 4 puntos. Y yo no hablé con él, ¿verdad? Esto es lo que el diablo tiene que hacer, hacerte una C para pagar tu carrera, lo que Dios quiere hacer contigo. Yo, mira, no, tú repites la clase, si no la dejas y sigue para adelante, ¿cómo tú vas a pagar? Estás pensando en dejar los estudios, estás pensando en dejar su carrera, estás pensando en dejar las becas en la mesa. Y yo, no, tú vas a seguir, eso es parte de la vida. Él me debe decir que yo saqué C, yo saqué D, yo saqué F. Si hubiera una E, la sacaba también, y la saqué toda, pero seguí. Tienen que entender perseverancia. Muchos, y me estoy saliendo un poquito, pero muchos los que se gradúan en la universidad, no necesariamente porque son los más inteligentes, o los más brillantes, o los más dotados, que sí lo son, es porque muchos los que se gradúan, porque son perseverantes. Por eso que alcanzan a desfilar en la graduación, porque perseveran a pesar de la F, a pesar de la mala nota, a pesar del mal maestro, perseveran. Persevera. Muchas veces Dios te está enseñando a perseverar. Deja al Señor como fueron los discípulos. Y el Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué debo hacer diferente? Porque no va a seguir siendo lo mismo, experimentando lo mismo. Señor, ¿qué puedo hacer diferente? En la próxima vez, ¿qué debo de hacer diferente? En el caso mío, buscar otro maestro. Imposible que yo repetir la clase de los 5 maestros. Imposible. No tardé mucho, pero fui al decano y dije, mira, ya yo tuve ese maestro y saqué una F estudiando, mira mis pestañas, no tengo ninguna porque me las quemé. Yo no puedo coger la clase con ese maestro. Pusieron otro y saqué A, porque entendía, no tanto entendía, explicaba. Pero lo que estoy diciendo es que uno tiene que preguntar, hacer las cosas diferentes. ¿Por qué yo voy a, en este caso, repetir la misma clase con el tipo que me dio F? Adivina lo que me va a dar la próxima, quizás E o quizás D, porque me enseñan lo mismo y no voy a comprender lo mismo. Pero entonces vemos que buscamos del Señor, nuestra reacción, cuando experimentamos fracaso, buscamos de Dios. Nos damos, como hicieron ellos, Señor, ¿qué pasó? Señor, lo hice antes, ahora no me está funcionando. Señor, ¿qué nos pasó? Lo segundo, hablar aparte. Vemos que aunque su fracaso fue en público, ellos aparte en privacidad buscaron del Señor. Cuando tú experimentas un fracaso público, cuando quizás experimentas una vergüenza pública, especialmente en ejercer el llamado de Dios, a pesar de que estás en un ambiente de incredulidad, puede ser que eso impidió de que Dios se glorificara a través de ti, y eso fue públicamente, y quizás te sientes avergonzado o avergonzada por un fracaso, y puede ser que hoy hay personas ahora mismo que todavía están cargando una vergüenza de un fracaso que ocurrió 50 años atrás, 30 años atrás, 10 años atrás, y Dios quiere bregar con ese ahora, en este día. Pero tenemos que cuando te sientas así, ve al Señor en privado. Ve al Señor en privado. Número 2, de la manera que el creyente
Responde al fracaso en privado. En privado. No desatienda la comunión privada o en grupo, donde estaban los 9, en medio de experimentar un fracaso. Hay gente que experimenta un fracaso y lo primero que se va es la devoción. Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de leer, dejan de hacer todas estas cosas. Pero vemos que los campeones, cuando experimentan una derrota, lo que hace es redoblar sus esfuerzos. Cualquier persona campeona, de Michael Jordan, es más, cuando Michael Jordan perdió, me acuerdo, cuando hubo unas finales, que estaba él agotado y perdió esa serie en su juventud. Y lo que hizo fue en verano, no fue sentarse a llorar, lo que hizo ponerse más fuerte en verano. Y cuando vino, olvídate, vino arrasando. Campeones de tenis, campeones de golf, cuando experimentan un fracaso, no se sientan, sino redoblan sus esfuerzos. Se levantan más temprano para correr, se levantan más temprano para practicar. Y así como creyentes, cuando experimentamos un fracaso, redoblamos nuestros esfuerzos espirituales. Ahí que oramos más, ahí que nos metemos más con el Señor, ahí que leemos más, ahí que nos congregamos más. Pero aquellos que no entienden este principio, cuando experimentan un fracaso, lo que hacen es alejarse de aquello que le va a dar la fortaleza, de aquello que lo va a volver a levantar de nuevo del piso donde cayó, y se alejan y se mantienen en esa condición. Deja a Dios en privado, no desatiendes tu comunión privada. Alimenta tu fe. Dios le dice dos cosas. Una de ellas, por la razón que fracasó, es por la poca fe. Poca fe. La fe que tenían quizás se agotó, se reduce por la poca fe. Hay un componente que hablé la semana pasada que tiene la fe y es el tiempo. El tiempo hace probar tu fe. Abraham esperó 25 años, Israel 70, etc. Y la fe se prueba a través del tiempo. Aunque el muchacho, lo que yo imagino que Jesús estuviera esperando, es que al momento que él bajara, ellos todavía estuvieran reprendiendo al demonio. No a la primera no sale, pues no sale, pues mira, esto no sale y uno se rinde. No, yo creo que el Señor está esperando es que número uno, al descender, de que estuvieran todavía ahí, reprendiendo, echando y ordenando y ministrando, para cuando él llegara, decir, ok, ahora llegué yo. Déjame meter la mano aquí, pero por lo menos al llegar lo encontró con fe, con la expectativa de que el poder de Dios iba a sacar el demonio de este muchacho. Y Dios le dice, porque tu fe se hizo poca. Le dio la primera razón y era por la poca fe, por poco creer, por poco esperar, por poco tener esa convicción de que iba a ser sanado. Porque lo vieron difícil y dejaron de creer de que Dios podía hacer algo. Cuando el padre dijo, no, esto lo hace de muchacho y hace esto, y lo vieron bien difícil, quizás, pero vamos a intentarlo. Y lo intentaron, quizás no resultaron en 5 minutos apretar y esto está fuera de nuestras manos. Y perdieron la fe. Perdieron la fe en la autoridad que Dios les dio. Porque la autoridad que Dios les dio previamente era para que sanaran, a que echaran fuera demonios y predicaran la palabra. Porque Jesucristo está en el monte, no quiere decir que haya retirado esa autoridad. Porque esté fuera del ambiente, no quiere decir que haya retirado toda su autoridad. Me estoy explicando, porque quizás tiene un ministerio llamado la iglesia. Eso no quiere decir cuando vayas a Walmart dejas de ser pastor, dejas de ser misionero, dejas de ser, sino que la misma autoridad que Dios te da y que ejerce cuando estás en su presencia, también cuando estás en el campo, en la calle, tienes que tener fe que esa misma autoridad Dios no la ha retirado. Dios no lo ha retirado. Si tú eres un pastor donde quiera que vayas. Y si te encuentras con alguien y necesitas ser pastoreado, sea en Walmart, sea en Target, pues salimos con unos pastores porque la autoridad no se retira simplemente porque uno está en el campo. No solamente se ejerce en la casa, si uno tiene don de sanidad, no solamente en la casa, sino que ese don de sanidad también está en la calle. Si te encuentras con alguien, quizás en una clínica, te encuentras con alguien, quizás de casualidad, quizás en un restaurante, y allí mismo puedes ministrar la sanidad del Señor. Porque no se ha retirado donde quiera que tú vas. Y porque el Señor no estaba, a lo mejor creía, bueno, el Señor no está, así que y Él no nos mandó a sanar a un muchacho lunático. Sí, porque Él nos mandó a predicar y fuimos, hicimos y tuvimos éxito. Pero Él lo que nos dijo fue, Él va para allá arriba contra los discípulos, así nosotros estamos aquí, no nos mandó a estar sanando a nadie, nos mandó a esperar.
Lo mandó a esperar. Pero mientras esperaban, tiene que ministrar. Mientras esperamos el regreso, tenemos que ministrar con el poder y la gracia que Dios nos ha dado para ministrar. Tiene que alimentar tu fe. El fe es un don de Dios. Y lo que muchas veces reta la fe cuando pasa el tiempo. Cuando 15 minutos uno no ve, media hora uno ve, una hora no ve. Pero si vas a tener fe para esperar 10 años, 10 días, 2 semanas, o si te vas a rendir a la primera, esa es la poca fe. Y el Señor le enseñó, le dijo, si tuviera fe genuina, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, fe genuina en su pequeñez, pudieras orar maravillas, pudiera decirle a ese monte, mira, pásate, y se va. Así que tenemos que importar, como si vamos a responder apropiadamente a los fracasos que experimentemos, los supuestos fracasos que experimentemos, es necesario que entonces alimentemos nuestra fe. Alimentemos nuestra fe. Y para terminar, entonces Dios le dice 2 razones. Primero, había un ambiente de incredulidad. La segunda, la fe que tenían se les agotó al pasar el tiempo. Y lo tercero que le dijo fue, aparte de todo eso, aunque tuvieras fe, este género solamente sale con oración y ayuno. Para mí no, yo no tengo que orar al ayunar, pero ustedes sí. Ustedes van a tener, para que mi poder fluya a través de ti, necesitan, cuando se confronten en una situación como esta, es orar y ayunar. Implica que si no salió al primer día, vamos a orar y ayunar, y vamos a intentar el segundo, y vamos a intentar el tercero, y vamos a intentar el cuarto, pero vamos a intentar creyendo de que Dios lo va a hacer. No es la primera de que, yo le puse las manos y sigue endemoniado, se sigue tirando al agua, se sigue tirando al fuego. Pues mira, me cogiste desprevisto. Porque yo lo que estaba es como, imagínate tú comiendo en un restaurante. Y entonces tú hablando con la que te atiende, somos pastores, y de momento va a otra mesa y dice, mira que ellos son pastores, vamos a arreglar tu problema. Y viene y traen a la mesa uno comiendo, un muchacho endemoniado. Mira, ustedes son pastores, a ver si me echan fuera el demonio este muchacho. ¿Por qué? Porque cada que ve fuego se zumba, cada que ve agua se zumba, tiene una tendencia suicida y necesito que tú bregues. Entonces uno en medio de la lasaña de pollo, uno dice, me cogiste un poquito fuera de base, vamos a orar. Me cogiste fuera de base, está bien, pero vamos a orar. Porque como quiera, afuera o en el campo, hay que meditar, vamos a orar. Y usted vive aquí, por si acaso no lo saca aquí, que estemos molestando, me da su número y su dirección, porque si no sale aquí, lo trae a la iglesia, vamos donde tú estás, y vamos a orar en ayuno, vamos a administrar en el ayuno de oración, y lo que está encima de él se va en el nombre de Jesús. Aunque me coge un día o me coge una semana, pero se va a tener que ir, dice el Señor. Pero va así. Yo algunos que están infragantes, pero saben que uno es creyente, no saben que tú eres creyente, ellos asumen que tú tienes el poder de Dios. Amén. Si tú dices, pues solamente puedes decir, voy a la iglesia, ellos asumen que tú tienes el poder de Dios. Y por eso te lo traen, te dicen, mira, aquí está el lunático. Tú dices que tú eres un discípulo. No, yo lo que hago es llegar, sentarme, darme ofrenda y me voy. No, espérate, entonces tú lo que estás es atendiendo un servicio. Yo siempre tengo el dicho, en Puerto Rico había un dicho que dice, porque el legativo trepe poste, no quiere decir que es electricista. Porque una persona atiende a servicio, no quiere decir que es un discípulo o una discípula. Y el problema es que la gente lo asume. Porque tú dices, yo voy a la iglesia tal, pues tú tienes el poder de Dios, tú eres un discípulo, ¿verdad? Pues mira, aquí está el lunático. Ministremelo, espérate, yo lo que tú sabes, ya me está, yo me voy a calentar banco allí, de mi ofrenda, entretenerme, qué bueno estuvo la adoración, qué bueno estuvo el mensaje, qué bueno estuvo todo, el aire estaba chévere, qué bueno estuvo, eso es lo que voy, no. Llama al pastor si lo consigue. Pastor, estoy aquí en algo celular, estoy aquí invitando a una persona para que venga y ore. Y yo no puedo, pero me quedo orando acá. Y tú ores en el nombre del Señor. Y la misma autoridad que Dios me da, te da a ti también. Así que me voy a quedar aquí orando. Tú te quedas orando, ministra, y me llama para atrás a ver qué resultado. En el campo.
Oración y ayuno. Oración y ayuno. Aumentar nuestro hombre, nuestra mujer espiritual. No solamente entrarnos en oración con el Señor, sino fortalecernos por el ayuno, humillarnos. La oración y el ayuno son expresiones de que el Señor me necesita de ti. Más que el agua, más que la comida, más que el alimento, más que el necesito de ti. Una expresión de humillación, oración y ayuno. Va a salir, pero con oración y ayuno. Va a salir de tu matrimonio, pero con oración y ayuno. Va a salir de tus hijos, pero con oración y ayuno. Va a salir de tu finanza, pero con oración y ayuno. O se va a dar la corte, va a ser la victoria, pero es con oración y ayuno. Es con oración y ayuno que va a salir ese género, dice el Señor. Espero en esta mañana, en esta breve tiempo que el Señor nos ha hablado, que ahora veamos los fracasos, los supuestos fracasos que experimentemos, los veamos de una manera distinta, diferente ahora. Que sepamos cómo reaccionar, que podamos manejar los fracasos, que podamos manejar y aprender a perseverar. Estamos en un proceso ahora de buscar el local que el Señor nos ha prometido. Y cada vez que llamamos, no permiten iglesia o otra excusa. Pero seguimos llamando. Seguimos llamando. ¿Por qué? Porque hay fe que hay una allá afuera que es la que Dios quiere para esta iglesia. Hay una. Pero uno llama, esto no es. Uno llama, no está disponible. Uno llama, no, aquí no me metí en iglesia. Y ahí mismo voy a llamar donde sí. Pero uno puede detenerse. Uno tiene que seguir moviéndose en fe. Simplemente porque o no me cogieron aquí en la universidad, pues aplico para otra. No me cogieron ahí, me voy para allá. No me cogieron de Alabama, voy para Puerto Rico. No en Puerto Rico, voy para Santo Domingo. No en Santo Domingo, voy para España. Así como reacciona un creyente ante experiencia de sus propios fracasos. Uno persevera, uno sigue moviéndose en fe, uno lo toma como experiencias del Señor desarrollar en nosotros. Pero en esta mañana no quiero hablar de ellos, quiero hablar de nosotros. No los fracasos de ellos, porque es fácil leer la Biblia y ver los fracasos de otros, decir y señalar. Lo que el Señor ahora quiere hacer que miremos en nuestro interior. Si hay una experiencia de fracaso que está inhibiendo a que te muevas en el propósito de Dios, ya sea que los padres, ya sea que los hijos te hicieron sentir fracasados, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, no los fracasos de uno, quiero enfocar los fracasos de la manera que quizás tú te sientes fracasado en esta mañana. Dios quiere mirar más allá de la fachada, porque puedes estar aquí sentado, puedes estar aquí sentada, puedes tener el rostro que puedas tener y te sientes como un fracaso. Y Dios te quiere levantar, Dios te quiere dar fortaleza, Dios quiere anular ese espíritu de fracaso que quizás se ha implantado y te tiene paralizado, tiene paralizada. No te atreves a continuar estudiando, no te atreves quizás a volver a aplicar, no te atreves quizás a invertir, no te atreves ya, porque hay un espíritu de fracaso que se ha implantado, donde ya no te atreves a hacer nada para Dios. No te atreves a hacer nada para la dirección de Dios en tu vida, que ya no te atreves, y aunque estés parada de pie, estás en el piso arrastrada, y Dios te está diciendo en esta mañana, ¿qué hace con el rostro en el piso? ¿Qué hace con el rostro en el piso? Levántate de esa posición. Yo te levanto, dice el Señor. Yo te levanto, yo sé que levanto el lodo será. Yo te levanto, pero no te quiero ver con un espíritu de fracaso operando en tu vida. Eso no es mío, dice el Señor. Mi espíritu es un Espíritu Santo, que lo que lo empieza, lo termina. Empezó a hacer una tierra y la terminó en 6 días. Ese es un espíritu mora dentro de ti. Lo que Él empezó lo va a terminar. Lo que Él empezó va a terminar, pero no puede terminar con un espíritu de fracaso operando en nuestras vidas. O en la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias.